Esta cápsula está dedicada al libro Gastronomía Mexicana Tradicional, que fue publicado por Sanborns a finales del 2022. Es una afortunada mezcla entre historia, tradiciones y recetas. En contra del consejo popular, que dice que el mago nunca revela sus secretos, aquí lo revelan. En este caso, la complicidad corre a cargo de la cadena y de su jefe ejecutivo, José Hernández Andrade, con ayuda de un equipo de expertos. José Luis Curiel Monteagudo colabora con el chef en los textos. Jorge Escudero en las ilustraciones. Ignacio Urquiza hace las fotos y todo está publicado por Ámbar Editores. El doctor Manuel Ramos Medina dice en la presentación: la cocina mexicana contemporánea es el resultado de un largo periodo histórico que se extiende desde sus raíces mesoamericanas, el virreinato, la independencia, el Segundo Imperio, la Revolución y el México actual. Cada etapa marcó su presencia. El libro es precioso, la verdad. Sus ilustraciones están muy divertidas. Las fotos hablan directamente a la memoria estomacal y tiene de manera fácil de seguir 76 recetas de platillos diversos, bebidas y salsas. Hay postres también ricos. Entre estas recetas se encuentra desde cómo preparar un elote o el café de olla, hasta cosas tan sofisticadas como la langosta o los chapulines. Dado que antes de cada receta está un hecho histórico, una anécdota o algo interesante relacionado con ella, en vez de escribir una reseña, hice una pequeña selección, digamos, del 30% de información que al menos para mí es poco conocida. Dejé en el tintero cosas tan curiosas como el por qué los tamales son más antiguos que las tortillas, o que la humanidad debe la receta del guacamole al mismísimo Quetzalcóatl. La información que les comparto es la siguiente. Habla del caldo tlalpeño en la página 46, perdón. Dos leyendas se refieren a su surgimiento. En ambas, la creadora del famoso caldo de gallina es doña Panchita. Una primera leyenda dice que se lo sirvió al presidente Santana en una fiesta celebrada allá en la localidad, y que cuando le preguntó el nombre, ella le dijo: caldo de Tlalpan, señor. La segunda pone a doña Panchita en la terminal de los tranvías que iban del Zócalo a Tlalpan y se lo servía a los cansadísimos viajeros que habían llegado desde el Zócalo. Luego habla de los frijoles en la página 112. Es una planta mesoamericana con más de 50 variedades. Además de ser ingrediente para tamales y tacos, los mexicas comían en ensalada los primeros brotes de frijol. Me dio curiosidad, todos los conocemos porque nos los dejaban en primaria, germinar un frijol. Entonces han de saber rico en ensalada, hay que hacerlos. Y luego también se comían las flores con huevo. Explica que las raíces también, pero no con qué. Entonces, quién sabe cómo sean las raíces, nunca las he visto, creo. Hasta la fecha comemos cejotes, que son los frutos tiernos, y desde luego las semillas, o sea, los frijoles. En el comentario viene cómo se hacen las tlatapas de Tlaxcala, que es molido y muy complicado, pero se ve rico. Y algunas variedades, explica de las variedades y combinaciones de los frijoles. Y en las recetas transmiten las de frijoles cocidos, o sea, de la olla, los refritos y los charros. Luego los huevos. Los huevos, ¿se acuerdan que los huevos de albañil son revueltos? También hay divorciados, rancheros y zambos. Los huevos estrellados nacieron en México, nos explican. En la época prehispánica ni había pollos, ni gallinas, ni manteca, ni aceite, ni sartenes,
O sea que no había cómo hacer los huevos que ahora comemos. Tampoco se usaba la grasa para preparar los alimentos. Se comían huevos de pípila, que es la hembra del guajolote, de pato, de codorniz y otras aves. Luego nos cuentan de los pambazos. Los pambazos en el virreinato había pan de trigo de dos tipos. El muy blanco, hecho de la llamada harina de flor, que se hacía y vendía en las taonas, o sea, las panaderías con su horno, y el de segunda, de las pulperías. Las pulperías eran tiendas que vendían de todo, incluyendo chupe, comida, lo que quisieran. En esas se vendía ese pan más corriente, de segunda, o pan bajo, nombre que derivó a pambazo. Los rellenos varían. La receta que trae el libro son los ingredientes clásicos, ninguno de los cuales es autóctono. Luego hablan del pan de dulce en la página 40 y del pan de muerto en la 36. En 1524, Antón de Carmona, el abastecedor de pan de la Ciudad de México, hizo que Catalina Pérez y otras mujeres indígenas elaboraran pan de diferentes tipos y los vendieran en la Plaza Mayor, hoy Zócalo. Desde entonces evolucionó la forma de elaborarlos y sus ingredientes. Agregar azúcar al bizcocho fue muy exitoso. Bizcocho quiere decir pan 2 veces cocido, viene del latín bis y el cocimiento. Bueno, echarle azúcar fue exitosísimo y además cada virrey que traía sus pasteleros, panaderos y horneros contribuyó al desarrollo del pan novohispano. Luego aquí tenemos los pastes que vienen de Pachuca, bueno, de Hidalgo. Tienen raíces inglesas e hidalguenses. Surgieron en Real del Monte, que está muy cerca de Pachuca, en la cocina de Charles Tindan, el superintendente del mineral, quien contrató como cocinera a Úrsula Treviño después de ser cliente regular de su pequeño negocio de antojitos. Él le enseñó a Treviño a guisar platos ingleses, entre ellos los pastis de Cornish. Estas empanadas pequeñas estaban originalmente rellenas de carne con papa, poro y perejil. Ahora hay pastes de muchísimas cosas, y incluyendo de dulce, porque se han ido recreando con el tiempo. Habla de tacos de canasta en la página 35, de cochinita pibil en la 85 y de pastor en la 91. Los tacos son de tortilla enrollada y las quesadillas de tortilla doblada, pero los tacos de canasta se hacen con tortilla doblada. O sea que digamos que técnicamente son quesadillas y no tiene nada que ver con el queso, sino con la costumbre hizo eso de que son tortillas dobladas. Bueno, entonces los tacos de canasta son de tortillas dobladas y se rellenan de distintos guisados. Hay que acomodarlos muy cuidadosamente en la canasta porque deben estar calientes todo el día y no se deben de despanzurrar, obviamente. Unos dicen que son originarios de Tlaxcala, pero otros dicen que de distintos estados, así que vayan ustedes a saber el caso que hay tacos de canasta. En el caso de los tacos de cochinita pibil no hay problema, ya se sabe que son yucatecos, y los tacos al pastor son una adaptación de los trompos turcos de carnero, que son antiquísimos, pero aquí esa adaptación se hizo hacia 1970 en la Ciudad de México. Y luego habla de las tortas ahogadas en la página 82 y de milanesa en la 72. De las tortas ahogadas se atribuye la creación al albañil tapatío Luis de la Torre, quien a principios del siglo XX llegó muriéndose de hambre a su casa y encontró lo que encontró, y con eso se hizo una torta. Y le pareció tan sabrosa que improvisó un puesto con tanto éxito que obviamente cambió de oficio y dejó su impronta en la
gastronomía tapatía. De las tortas de milanesa, dice el libro que son del siglo XIX, y como sucede con frecuencia, hay diferentes hipótesis. Una dice que fue creada por un vendedor de tacos de la Ciudad de México que se quedó sin tortillas y entonces le puso pan. Otra señala que su creación es de la ciudad de Puebla y que fue poco antes de la guerra del 47. Y una también dice que en El Pájaro Verde, en 1864, se hace la primera referencia escrita a esta torta. Era un periódico de esos, digamos, de crítica y demás. Bueno, el libro también tiene historias de bebidas, postres y salsas. También trae recetas básicas, como el puré, el arroz, etcétera, que siempre se sirven en los restaurantes de la cadena, pero además vienen tan fáciles que si uno no tiene la menor idea de cómo se hacen, pues ya tiene de dónde sacarlo. Es una interesante, divertida y práctica obra de difusión gastronómica mexicana que vale la pena conocer. Como siempre, les deseo que les vaya muy bien, más ahora que empezamos el año. Espero que el 2023 sea estupendo para cada quien y sus familias. Y si les gustó, pues por favor denle clic en la manita para arriba. Y si no se han suscrito a mi canal, por favor denle clic en donde dice suscribirse. Para hacer todo eso hay que usar la liga que les mandé, porque tienen que estar en YouTube. Les mando un abrazo, les deseo lo mejor y hasta la próxima.